Bien, buenos días. Esta clase entonces va a tocar uno de los temas de discusión del curso que está en la bibliografía, que tiene relación con el caso brasileño. El caso brasileño se ve bastante poco cuando uno trabaja la historia de América Latina, porque normalmente revisa más bien los casos hispanoamericanos, pero en este eh, sentido, entonces, bien relevante hacer las diferencias entre uno y otro lugar. La clase de hoy día va a ser sobre el nacimiento del Imperio Luso Brasileño, que es un aspecto, digamos, de discusión bien relevante en la historiografía. Y enseguida, entonces, vamos a revisar el caso de cómo Brasil se constituye como nación, que es el tema. Y esta sería la última semana que vamos a revisar estos temas, digamos, relacionados con nación. Bueno, para entender el problema de Brasil es necesario ver la situación en Portugal. Hay diferencias y similitudes, evidentemente, con lo que fue la situación en la otra parte de la península, en España. Al igual que España, ¿no es cierto?, y otros países participó Portugal del sistema atlántico, pero su posición fue mucho más débil respecto a España, que tenía, ¿no es cierto?, un espacio mucho mayor que el de Portugal, que estaba asociado principalmente con África, colonias africanas y por supuesto, lo que es Brasil hoy día. Eh, sí, sin embargo, España, ¿no es cierto?, tiene una posición mucho más fuerte, ¿no? Eso hace que Portugal tenga que tener aliados, y el aliado principal para el siglo XIX fue Inglaterra, que estaba en conflicto con España en algún momento, ¿no? Entonces, las alianzas van cambiando a través del tiempo, pero lo importante, ¿no es cierto?, es pensar que Portugal buscó tener estas alianzas. Se ha dicho que Portugal tuvo una concepción inmóvil y litúrgica del mundo, es decir, eh, al igual que España, ¿no es cierto?, basa toda su vinculación con las colonias a partir de un factor religioso. Eh, Sin embargo, ese factor religioso fue bastante inmóvil para el caso portugués, a diferencia de lo que ocurrió en España, que intentan toda una transformación en el siglo XVIII con las reformas borbónicas. Eh, Frente a eso, entonces, surge desde Portugal la idea de poder hacer también transformaciones en su espacio, digamos, colonial, para ponerse un poco al día de las tendencias de la época, ¿no es cierto?, ilustradas, pero también para tener una administración mucho más controlada, digamos, de sus colonias. El marqués de Pombal, Sebastião de Carvalho e Melo, ¿no es cierto?, es quien va a implementar estas reformas, y es probablemente uno de los proyectos más importantes del siglo XVIII, que en parte, ¿no es cierto?, no logra ponerse en práctica, pero es relevante para nosotros como desde la historiografía poder entender, digamos, cuál fue este proyecto que al sí mismo, como para el caso de España, con las reformas borbónicas, ¿no es cierto?, no todo pudo llevarse a cabo, que es un tema en sí mismo de interés. También, ¿no es cierto?, al igual que España, quiere implantar un régimen absolutista con el objetivo de no solo extraer mayores recursos de las colonias, sino tener una eh, digamos, una administración más racional de esos recursos. Sin embargo, a diferencia de las reformas borbónicas, no adoptaron una política ilustrada, porque la política ilustrada tiene que ver con el funcionamiento mismo de cómo funciona el poder, ¿no? De hecho, la política ilustrada se refleja en el caso como ustedes lo saben, digamos, en el caso de España, no solo respecto de la conformación, por ejemplo, de las intendencias, sino también de toda una forma de entender el mundo que se vincula con la idea de la ilustración. Eso no lo quiso hacer Portugal, más bien quiere
tomar una parte de estas reformas, pero sin adoptar todo el fenómeno mismo de incorporación de sus colonias y de Portugal mismo a las perspectivas ilustradas. Este proyecto absolutista, ¿no es cierto?, lo que buscaba era reforzar el poder de Brasil sobre, digamos, como un punto fundamental, de modo que el centro mismo de la reforma no están puestas, como en el caso de España, que quería reforzar el poder de la península de España, sino está puesto en la colonia, en Brasil. A partir de ello se promueve la inmigración desde Portugal, refuerza los poderes locales, que era justamente todo lo contrario que quería hacer el régimen ilustrado español, ¿no es cierto?, que trata de quitarle alguna fuerza al poder local. Le va a quitar el poder al virrey y va a fortalecer el poder de las capitanías, que son los gobiernos locales. Esa es una diferencia enorme respecto de las reformas borbónicas, que justamente buscaron todo lo contrario. Y que lograron finalmente, como hemos visto, ¿no es cierto?, más bien algo bastante paradójico, porque fue un reforzamiento del gobierno local. Pero lo que ocurre en Portugal es una política, ¿no es cierto?, como aquí aparece, ¿no es cierto?, que quiere hacer de Brasil el punto fundamental del poder, digamos, imperial, y también, ¿no es cierto?, que quiere reforzar dentro de Brasil el poder local. Hay un cambio geopolítico también desde el norte hacia el centro. Salvador de Bahía, ¿no es cierto?, que está en el nordeste brasileño, fue desde el inicio la ciudad más importante y digamos la ciudad cabecera del imperio en América. Y esto va a ser reemplazado por Río de Janeiro, que es también, ¿no es cierto?, suponía situarse en lugares que estuvieran más cerca de las posesiones españolas. Hay un conflicto ahí con España, ¿no es cierto?, y que de alguna forma estratégicamente se quería enfrentar poniendo las ciudades cabeceras más cerca de las posesiones de España. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que hacen las reformas borbónicas, que ponen a puestos clave de gobierno en América a españoles, los portugueses van a hacer todo lo contrario, van a poner a brasileños en puestos claves del gobierno en la propia metrópoli, en Portugal. Eso es muy, muy diferente a lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en España. La idea era, ¿no es cierto?, era justamente de reforzar el poder brasileño, porque se veía, ¿no es cierto?, el proyecto de imperio mucho más en Brasil y en América en general que en la propia Europa. También se reformó la hacienda, se racionalizó el cobro de impuestos, que tiene que ver con las políticas ilustradas, ¿no es cierto?, de racionalización de la administración. Se introdujo gremios y consejos, ¿no es cierto?, que antes no existían en Brasil, que ayudan también a todo el aparataje asociado, ¿no es cierto?, a la propia administración de la economía también, ¿no? Todos estos cambios fueron la base de un nuevo poder que se va a instalar en Brasil, ¿no es cierto? Reforzar el poder local, poner a figuras claves brasileñas en la administración portuguesa, ¿no es cierto?, en la metrópoli, reforzar la economía introduciendo gremios, ¿no es cierto?, y consejos en el propio Brasil, con lo que le da mayor fuerza, ¿no es cierto?, al propio eh, imperio desde el punto de vista de su reforzamiento en América. Bien, me gustaría ahora hacer un comentario y una breve, ¿no es cierto?, reseña del proyecto de este imperio luso brasileño, digamos, porque esto va a ser la base para entender la formación de la nación posteriormente en Brasil. Se ha afirmado que después de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que tuvo un impacto enorme en toda Europa y en todo el mundo occidental, Portugal se cuidó de mantener el status quo, que fue uno de los grandes temas, digamos, que tuvieron que enfrentarse en este momento. Cómo hacer frente, digamos, a todos los cambios que venían ocurriendo en un lugar muy cercano y tan importante como Francia, que
ponían en riesgo toda la política asociada a los imperios monárquicos. Entonces había todo un tema, ¿no es cierto? Algunos países como Portugal trataron de frenar estos cambios. Y esta política de mantención de la monarquía o reforzamiento de la monarquía fueron, ¿no es cierto?, implementadas por Rodrigo de Sousa Coutinho, ¿no es cierto?, que fue el secretario de Marina y Ultramar y que va a ser el ideólogo, digamos, de la nueva política del imperio luso brasileño. Coutinho buscó a través del Estado intervenir en la realidad. Es una política muy ilustrada, ¿no es cierto?, que es lo mismo que hicieron los Borbones, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la organización racional del poder. Este programa quiere hacer del imperio un poder global, que es muy parecido a la Commonwealth de Inglaterra, ¿no es cierto?, que todas las colonias de alguna forma funcionen como un solo cuerpo, ¿no es cierto?, pero cuya base no va a estar muchas veces se pensó esto, no la base puesta en Portugal, sino la base puesta en Brasil, en América. Es una diferencia bastante grande del Commonwealth, cuya base está, ¿no es cierto?, en la corona británica en Inglaterra, evidentemente, ¿no? Este programa buscó fortalecer los nexos entre las partes del imperio, complementar las materias primas de Brasil con la industrialización de Portugal, que era casi la utopía no solamente de Portugal, también de España, ¿no es cierto? En la medida que la industrialización se estaba viendo como la base de la nueva riqueza asociada, ¿no es cierto?, a los poderes coloniales, como lo hacía Inglaterra, se buscaba de alguna manera emular esta digamos, organización, donde, ¿no es cierto?, Brasil aportara y otros lugares eventualmente coloniales aportaran las materias primas, pero la industria se encontrase, ¿no es cierto?, en Europa, en Portugal. Por otro lado, se buscó racionalizar las prácticas administrativas y aliviar los impuestos en Brasil, también para fomentar el comercio y la producción local. En la medida en que hubiese una producción local y un dinamismo económico, ¿no es cierto?, esto iba a ayudar a todo el imperio, digamos, el uso brasileño. Al mismo tiempo se trajeron nuevas plantas para aclimatarse en Brasil, que es un marco, digamos, común a muchos lugares, ¿no es cierto?, que había empezado ya en el siglo XVIII, con los jesuitas incluso, ¿no es cierto?, sobre todo a partir de lo que se llama la economía asociada a la economía tropical o plantas tropicales que se hizo, ¿no es cierto?, a nivel global. En la medida en que se define un trópico, ¿no es cierto?, con unas características climatológicas y de suelo similares, se trasplantan ciertos productos que son de muy interés económico, principalmente el azúcar, el café, pero también otros, ¿no es cierto?, sobre todo eso, después se va a hacer una vez que se ha utilizado por la industria automotriz ya en el siglo XX con el caucho. Entonces, hay una tendencia de estos poderes globales de alguna forma a llevar estos productos agrícolas a sus posesiones, digamos, que tienen ciertas características asociadas, ¿no es cierto?, a la posición geográfica en el trópico, evidentemente. Eso también se hizo en Brasil, se hizo con el café también, ¿no? Y de hecho, Brasil hoy día es el mayor productor de café en el mundo, digamos, y esto comenzó en este momento. Desde el punto de vista intelectual, hay un cambio muy grande que va a ser el seminario de Olinda en Pernambuco. Hasta antes de esto, ¿no es cierto?, de esta creación de esta institución educativa, digamos, superior, la única posibilidad de que los criollos brasileños se pudieran educar en la universidad era en Coimbra, en Portugal. No había una universidad en Brasil. Esto es una diferencia bastante grande con respecto a España, ¿no?, que desde muy temprano tuvo universidades en sus posesiones coloniales más importantes, como el caso de México o el Perú, incluso en países como
como Chile, ¿no es cierto?, más aislado, más pequeño y más pobre, una capitanía, también llegó a tener una universidad. Eso en Brasil no ocurre. Entonces, este seminario de Olinda en Pernambuco fue un cambio muy, muy drástico y va a tener mucha repercusión incluso también para el propio fenómeno de la independencia. Esta institución va a ser la cumbre de una red educativa, ¿no es cierto?, que va a ser subvencionada por la corona, que va a incluir otro tipo de instituciones al interior de Brasil, pero va a ser la más importante, ¿no es cierto? Hay un énfasis en las ciencias y en las matemáticas. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, los seminarios siempre han sido construidos para formar sacerdotes, ¿no es cierto? Y en este caso se admitió también alumnos que no fuesen sacerdotes, ¿no es cierto?, con lo que se logró educar a la élite brasileña de su tiempo, que como dije va a tener una influencia y un papel muy grande en el proceso posterior en el siglo XIX. Aquí hay un vacío que se produjo tras la expulsión de los jesuitas, ¿no es cierto?, en toda América, particularmente en Brasil fue muy complejo, digamos, porque eran los encargados de la educación de las élites, ¿no es cierto? Y esta institución de alguna forma trató de llenar este vacío. Al mismo tiempo se incorporaron brasileños a la administración central del Imperio en Portugal, ¿no es cierto?, que va a ser muy importante, y algunos como, por ejemplo, José Bonifacio y Hipólito da Costa, van a tener también un papel en la propia independencia de Brasil. O sea, no solamente van a ser educados los miembros de la élite brasileña en este seminario en Pernambuco, sino que algunos van a adquirir experiencia en la administración colonial, que va a ser fundamental para el proceso de formación de la nación en Brasil posteriormente. Bueno, es importante decir que este proyecto no tenía la intención de cambiar el sistema. No es, en ese sentido, no es la implementación de la ilustración a la manera que se hizo por ejemplo, con las reformas borbónicas, mucho menos o muy distinto, muy lejano a lo que se trató de implementar en Francia, por supuesto. La idea, ¿no es cierto?, era tener un sistema que fuese ágil y eficiente, pero que todavía se encontraran en el marco del antiguo régimen. Ahí se produce una contradicción bastante grande, como lo hemos visto para otros casos, ¿no? En el sentido de que cuando se implementan estas perspectivas ilustradas, normalmente tienen un impacto mucho mayor que simplemente hacer un cambio administrativo. Se buscó construir también una élite ilustrada, se buscó construir un imperio, ¿no es cierto?, vinculado a la ilustración, pero sin que hubiese una élite ilustrada. ¿Y por qué no se quería formar una élite ilustrada? Porque se veía como un peligro que se formasen gente que pudieran implementar las ideas que llevaron, ¿no es cierto?, a la Revolución Francesa. Por lo tanto, siempre aquí hay una especie de doble juego bastante complejo y muchas veces imposible de solucionar, porque se traen ideas de ilustración, pero se quiere detener, ¿no es cierto?, el impacto que esas ideas de la ilustración tuvieron, por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, con el cambio de todo el sistema. Entonces se trata de implementar las ideas que les sirve, digamos, de la ilustración, que tiene que ver con la administración racional del poder, pero sin la concepción política de la ilustración, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cambio del antiguo régimen a un régimen de soberanía popular. Y eso evidentemente va a ser muy complejo. Bien, si bien las medidas, ¿no es cierto?, muchas de las medidas de Coutinho fueron bloqueadas, ¿no es cierto?, las reformas fueron la base del Imperio de Brasil, y por eso es que es importante, digamos, conocerlo. Bien, entonces, lo que quería yo mencionar hoy día en esta clase, ¿no es cierto?, era cómo se va a construir una noción de imperio, ¿no es cierto? Vamos a poner acá el título, del imperio luso brasileño, cómo ese imperio luso brasileño va a sentar las bases para lo que va a ser la nueva nación que se va a construir en Brasil, sobre
un par de elementos que podríamos mencionar para concluir esta clase, digamos. Un primer elemento tiene que ver con hacer de Brasil el centro principal del imperio. A diferencia de lo que ocurrió en muchos lugares, digamos, que tenían una administración o tenían colonias, Brasil va a ser la base, el punto central de toda esta organización. Y por eso se entiende que también a partir de ello, ¿no es cierto?, muchos brasileños vayan a participar en la administración central de la monarquía, del imperio español, digamos, del sistema colonial, perdón. También queda claro, ¿no es cierto?, acá el papel que va a jugar el seminario de Pernambuco, ¿no es cierto?, donde se va a implementar un sistema más bien científico de educación y también para enseñar, ¿no es cierto?, formas racionales de administración política, con todo lo que eso significó, digamos, para la construcción de una nueva élite, que aunque no quiso hacerlo, este proyecto, digamos, finalmente termina por generarlo, digamos, que es una élite ilustrada. El hecho de que los brasileños se tuviesen que educar en Coimbra, ¿no es cierto?, era una manera también de controlar lo que podía ocurrir, ¿no es cierto?, con los criollos de las colonias americanas, ¿no es cierto? Al tener un seminario propio del tipo que se formó, ¿no es cierto?, en Pernambuco, esto va a traer también mayor, de alguna forma, sentido de independencia, digamos, respecto de lo que va a ser su vinculación con Portugal. Bien, entonces esta va a ser la base sobre la cual se va a construir la nación brasileña, que es lo que vamos a ver ya a partir de la próxima clase. Muchas gracias.